Armando enviudó en enero y la parca todavía no se decide a mudarse de su vida. En realidad, él tampoco la deja irse. Pero esta no es una historia de muerte, es una bella historia de amor. Se conocieron cruzando un paso de cebra, se miraron y no se separaron en 26 años. Después de conocer a Armando, es imposible no mirar los pasos de cebra con otros ojos. El día a día, eso extraño. Extraño su ternura, la fortaleza que tenía. No me gustaba cuando conducía. Era un mal rato para mí. No me gustaba cómo se vestía. Era atroz. 26 años que empezaron cuando uno tenía 21 y el otro 36. 26 años haciendo las maletas juntos a diferentes partes del Perú. 26 años le aguantó estoicamente sus ronquidos atroces. 26 años trabajando codo a codo, saltando de fracasos económicos a alegrías con billete. 26 años eligiendo juntos el tapiz del sofá o el color de la camioneta. 26 años siendo uno agnóstico y el otro evangélico. 26 años, uno cerrando todo el santo día las ventanas y las puertas y el otro acto seguido abriéndolas de par en par. 26 años, uno siendo un loro y el otro un silencio cálido. 26 años que terminaron en sus brazos. Esto tal vez es, por decirlo así, más reconfortante que puedo tener. 26 años, uno escuchando a Madonna y comiendo light y el otro cantando canciones evangélicas y atiborrándose a hamburguesas. La mitad de esos 26 años nadan ahora ahí abajo, frente al mismo restaurante donde celebraron 25 años como pareja. 26 años de agua mezclada con aceite que empezaron aquí. Estamos en Avenida Brasil con Salaberry. ¿Y qué pasó aquí en junio de 1989? Nada, yo caminaba por esta avenida y Alejandro en sentido contrario. Nos cruzamos, miradas, y fue un amor a primera vista. Me paré aquí exactamente y dije, bueno, ¿qué hago? O sea, titubeaba. Y él también te estaba mirando al otro lado. Estaba mirando al otro lado. Se acercó de mí y me dijo, hola, soy Alejandro. ¿Tú cómo te llamas? Y nada, me quedé, me llamo Armando, un gusto, y nada, así empezó. ¿Y qué te dijo? ¿Qué hicisteis? No recuerdo mucho, pero fue mágico ese momento. Desde ahí empezamos a caminar por esta avenida durante horas, hasta llegar a un cafetín. Y fue, yo creo, una noche mágica. ¿Alguna vez pensasteis en casaros? Sí, claro que sí. ¿Y tú crees que él hubiera dado el paso? Me hubiera tomado un poco de trabajo, pero definitivamente creo que lo hubiera convencido. ¿Como con el color de la camioneta? Exactamente igual. Sí, Armando se enamoró de un XY. Compartió media vida con una persona que se ponía calzoncillos y orinaba de pie. Armando es homosexual y construyó una familia con Alejandro Grieve. Ahora es su viudo, un viudo sin derechos, mejor dicho, con el único derecho de llorar y de llevar el luto. Le han quitado todo, porque no tiene derecho a nada de lo que construyeron juntos. Dinero, camioneta, seguro de vida, liquidación de la empresa, propiedades, nada le pertenece por ley. Es un homosexual y esta historia de 26 años nunca existió. Punto. Armando es, por obligación, un informal de su propia vida. Quisiera mostrarte qué es lo que me queda. Las colonias que me han mencionado, ¿no? Colonias. Que las tienes aquí tipo... Como un pequeño museo. Un museo, un altar. Un altar. Y... mamelucos. Son monos para trabajar. Exacto. Y aún guarda... modo, ¿no? Su olor. Y además de... con esa chompa era la que él dormía en épocas de invierno.
Si en vez de Armando se llamara Armanda, hubiera tenido derecho a la mitad de todos los bienes que lograron tener en 26 años de relación. La mitad más un tercio de la otra mitad, porque Alejandro tenía 2 hijos. Pero como se llama Armando, solo tiene derecho a los perfumes y a su ropa de trabajo. En definitiva, solo tiene derecho a su olor y a su dolor. Él falleció en mis brazos. Eso tal vez es, por decirlo así, más reconfortante que puedo tener. En su último aliento estuve con él. No se fue solo. Yo estuve tocando su mano, abrazándolo. No se fue solo. Nunca se preocuparon de protegerse económicamente, nunca se preocuparon de ir al menos a una notaría para que, al menos, algo de lo que era de los dos no se lo llevara el resto. Nunca les preocupó eso, ni tan siquiera cuando Alejandro cayó enfermo. Ni tú pensaste en decirle nada, ni a él le nació decir, oye Armando, nunca nada. No. Lo único que yo pensaba era en que él se recuperaría. Es más, en 2 oportunidades entró a la UCI y salió y se recuperó, ¿no? Entonces, satisfactoriamente. Entonces dije, nunca pensé que llegaría a suceder o que se fuera, en este caso. Entonces, nunca pensamos en ello. A inicios de los 90 viajaron a Arequipa y montaron una empresa de venta de maquinaria pesada. Alejandro era ingeniero mecánico y Armando un chico de 21 años. Trabajaron codo a codo. Al principio les fue muy bien, hasta que llegó, durante el gobierno de Fujimori, la liberalización de las importaciones. Quebraron, cerraron la empresa y se fueron a Puno y volvieron a empezar de cero. Llegó la época difícil en Puno y decidimos emigrar a Lima. Entonces vinimos a vivir aquí, a mi departamento, y desde ahí hasta la fecha. Bueno, Él empezó a trabajar... Empezó a trabajar en lo suyo, que siempre fue maquinaria pesada. Ingeniero, él era ingeniero. Él es ingeniero mecánico, correcto. Y yo me dediqué a lo que era hotelería, ¿no? Estuvimos unos años trabajando hasta que decidí estudiar en la universidad, y él me dijo, ok, yo te voy a apoyar con los gastos de la universidad y tú me vas a ayudar a mí también con cosas de mi trabajo. Entonces llegamos a ese acuerdo y es lo que hicimos hasta que falleció en enero de este año, ¿no? Tenían previsto volver a abrir una empresa propia en Lima, pero Armando terminó la universidad en diciembre y Alejandro murió en enero de insuficiencia hepática. En ese momento se quedó con menos de 2.000 soles. Todo estaba a nombre de Alejandro, absolutamente todo. Armando no se preocupó nunca ni de preguntarle las claves de sus tarjetas de crédito. A las semanas de cremar a Alejandro, Armando buscó a sus hijos, los encontró y les dijo lo que había, les entregó todo. Solo pidió quedarse con una cosa. Yo desde un inicio me presenté ante los hijos de Alejandro y les dije, esto es lo que hay y solo les pido una pequeña propiedad donde vive mi hermana, que fue la finalidad con la que Alejandro y yo compramos para ella, porque es mi pecunio. ¿Tú también pusiste para Yo comprar? puse dinero también ahí, es por ello. Quédense con todo, pero solamente esa pequeña propiedad. Pero no está tu nombre, no Sí. estaba tu nombre. No, nunca pensaste. No, porque nunca llegamos a pensar que iba a suceder ¿Y esto. por qué de repente se puso a nombre de Alejandro en su propiedad, desde un inicio? Porque fue el momento, se dio de esa manera, fue eso. Estas son las actas de entrega de todo. La camioneta de $17.000 pagada al cash, el seguro de vida de 145.000 soles, las cuentas en dólares y soles, los papeles para que obtuviera la liquidación de la empresa donde Alejandro trabajaba, el registro de la propiedad de Miraflores. Pero los hijos de Alejandro querían todo, absolutamente todo, y además la ley, por ahora, les ampara. Yo pensé en la buena fe de ellos. Yo en todo momento he actuado con buena fe. Nunca he ocultado las cosas, me he presentado, yo creo que a lo largo de mi vida he actuado correctamente. Entonces pensaba que por la otra parte iba a suceder lo mismo. Hasta junio de este año, que el hijo de Alejandro me llama y me dice que desocupara el bien, mi hermana,
que me daba un plazo de 48 horas porque habían decidido tomar posesión de él. Sencillamente para mí fue un golpe muy bajo. La propiedad en cuestión es en realidad un cuarto de 10 metros cuadrados ubicado en Miraflores, que Alejandro y Armando compraron para la hermana de este último, porque ella siempre les cuidó. Hace años les costó $8.000. Si hay hijos, está bien, pero es cuestión de llegar a un acuerdo de repartición, pero no de una manera egoísta, mezquina. Eso no me parece justo. Lo único que yo pido es justicia. Alejandro no llevó una doble vida. Se separó y se divorció de su mujer a los 30 años y a los 36 conoció a Armando. Estuvieron juntos 2 décadas. Aunque como venía de una familia muy conservadora, en determinados círculos lo presentaba así. Ante su familia, ante personas de trabajo, era como el cuñado o el socio. Una de dos, dependiendo de la reunión a la que asistiéramos. Yo aceptaba porque es lo que él quería. Sabía que Alejandro tenía 2 hijos, un hombre y una mujer, y que con su hija mantenía una relación muy esporádica. Pero nunca lo visitaron cuando estuvo en el hospital. Él firmó las autorizaciones para las operaciones en una clínica privada. Él tomó la decisión de cremar a su marido no reconocido por la ley. Me sentía surreal, en el limbo. Era un sueño, una pesadilla. Aún no logro recuperarme del todo. Sé que me tomará más tiempo. Y él decidió dónde echar sus restos. Y tenerlo cerca, a casa. Pues salgo a 2 cuadras de la casa y logro verlo. ¿Y por eso te gusta venir aquí al malecón Sí. a pasear? Sí. Hablo con él, converso con él. No quería enfrentarse a los hijos de Alejandro, pero dadas las circunstancias, ha decidido pelear. Con la ayuda legal de la ONG Promsex, Armando va a interponer una demanda ante el Poder Judicial para que se le reconozca su unión de hecho, aun siendo homosexual. Va a ser el primero en hacerlo y puede cambiar la historia de miles de personas. Va a intentar que el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, en última instancia, reconozcan sus derechos y los legislen, lo que los políticos no han sido capaces de hacer. Algo que ya ha sucedido en otros países. El último caso es el caso de Estados Unidos, donde la Corte reconoció los matrimonios homosexuales y les dotó de protección constitucional, ¿no? En Latinoamérica hemos tenido también el caso de Colombia, ¿no? Que también la Corte Constitucional de Colombia reconoció las uniones de parejas homosexuales como familia y les dotó de protección jurídica, reconociéndolas como uniones de hecho y extendió la posibilidad de matrimonio. Van a invocar a la Constitución, al derecho a la no discriminación, a la dignidad y a la verdad. Por lo pronto van a demandar a los hijos de Alejandro, porque es el procedimiento, porque son sus herederos. Primero tienen que demostrar su relación de años, algo que está claro como el agua, y después el Poder Judicial deberá impartir justicia. Buscamos a los hijos de Alejandro, pero mediante carta notarial nos pidieron incluso que no mencionáramos sus nombres. En la gran mayoría de países de Latinoamérica se reconocen y garantizan los derechos de las parejas lesbianas y gays, ¿no? Solo para hablarte de Sudamérica tenemos a Argentina, tenemos a Chile, tenemos a Brasil, tenemos a Uruguay, tenemos a Ecuador, tenemos a Colombia. Perú es uno de los últimos países, o de los pocos países que todavía quedan atrasados en garantizar derechos de personas lesbianas, gays y trans, lamentablemente. En el mundo cada vez hay menos Armandos, porque las mayorías se construyen de minorías, porque las sociedades modernas y laicas se cimentan para ser viables sobre el respeto. Y además, porque el amor es ingobernable desde que el mundo es mundo. Manuel y Raúl son sus grandes amigos desde que tienen 20 años y ven las cosas así. O sea, vi cosas
que me llamaron muchísima la atención y me dio pena realmente. Como a Armando le pedían un celular, una laptop. O unos zapatos. O unos zapatos, o una chaqueta, ¿no? Pero no los hijos, ¿cómo le pedían eso? No, no los hijos, cercana. pero ya yo, no sé, una historia muy triste, de verdad. Alejandro se fue, pero no el amor que siente por él. En definitiva, es una bella historia de amor. Una bella historia de amor que puede cambiar la historia.